Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. A te vexum mei, omnium redemptor, oculos nostros sublimamus flattes, exaudi Christe supplicantum preces. Queridísimos hermanos en Jesucristo, nuestro ¿cómo escucha el micrófono? Creo que está fallando. Voy a cambiar el micrófono. Bien. Dice una parte de los exorcismos del Papa León XIII. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado de beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad, como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de la impiedad, de suerte que golpeando al pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en Jesucristo nuestro Señor, sobre la sede vacante y la situación de Roma apóstata, no es la Iglesia Católica. Sucede lo siguiente. Cuando muere su santidad, el Papa Pío XII, la sede del Vicario de Cristo queda en estado de vacancia, que incluso el derecho canónico, en la parte primera, advierte sobre eso. Aquí lo comparto con ustedes. Este es al principio del derecho canónico, que nos habla sobre la vacancia o de la sede vacante. Dice, mientras dura la vacante de la sede apostólica, el gobierno de la Iglesia queda encomendado al Sacro Colegio de Cardenales, solamente para el despacho de los asuntos ordinarios y de aquellos que no puedan aplazarse, así como para todo lo necesario en orden a la elección del nuevo pontífice, observando los modos y límites de esta nuestra Constitución. O sea, no pueden cambiar nada, es simplemente administrativo en lo que se escoge al siguiente sumo pontífice. Entonces, el término sede vacante no es una secta, no es una invención, no es una cuestión de que a alguien se le ocurrió. Simplemente es un estado de la muerte del sumo pontífice a la elección del siguiente. Eso es la sede vacante. Ya coloquialmente se le llama sedevacantismo a una corriente religiosa, algunos así lo conciben, pero propiamente es sede vacante, se le llama el periodo de la muerte del ocupante de la sede a la elección del siguiente. Eso es sede vacante. Cuando muere su santidad Pío XII, bien, la sede queda vacante. Hay una elección.
Y llega una persona que no es católico, que está excomulgado, que era Juan 23. ¿Por qué excomulgado? ¿Por qué todo eso? Porque hay una excomunión para los que ingresan en la secta de los masones, conforme al derecho canónico. Pero como fue una mafia la que ingresó en el Vaticano, o que ya estaba ahí, pero bueno, ejecutó las órdenes de la sinagoga. Entonces, por eso fue bastante pintoresco que precisamente Juan 23, que asumió ese nombre espuriamente, anteriormente había habido un falso papa que se llamaba Juan 23, que hizo exactamente lo mismo que él, que vivió, que estuvo usurpando la sede apostólica al mismo tiempo, en el curso de la historia. Bien, entonces así comienza. Pero en ese tiempo se conservaba la Santa Misa, se conservaba la Sagrada Doctrina íntegra, se conservaba los sacramentos, todo. O sea, era la iglesia, pero simplemente la cúpula, el sumo pontífice no se encontraba, con toda una red de infiltrados. ¿Qué es lo primero que hace al llegar un no católico, un masón como Roncalli? Lo primero que hace es convocar a un concilio, que de raíz fue inválido, porque para convocar al concilio ocupa ser el sumo pontífice. Él no era pontífice. Y entonces, ¿para qué convoca el concilio? Para reformar todo. Llegó la primavera. Entonces, él muere. Bien, llega otro, un judío de nombre Montini, que fue Juan Paulo VI. ¿Y qué hizo? Consumar el atraco. Entonces, ¿qué hizo el Vaticano II? Únicamente poner sentencias, algunas heréticas, conceptos, es todo. Y a partir de ahí iba a haber comisiones. Revísese la confección de los sacramentos, revísese la Santa Misa, revísese todos los sacramentos, revísese la doctrina, lo de los judíos, todo eso. Pero finalmente eran conceptos heréticos, por supuesto, y rompiendo con la doctrina de la iglesia. Eso confirma de que no fue inspirado en el Espíritu Santo, ni fue de la Iglesia Católica, porque la Iglesia no puede predicar el error, la mentira, y mucho menos contradecirse. La situación que vive hoy es totalmente distinta a la que sucedió a la muerte de su santidad Pío XII, porque hoy no es la Iglesia Católica. ¿Cuándo dejó de ser la Iglesia? Cuando se apartó de lo que es la Iglesia. Tiene otra... A ver, la Iglesia Católica es la congregación de todos los bautizados en la tierra que sostienen firmemente la fe de Jesucristo nuestro Señor, que tienen los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores. Bueno, se han cambiado todos los sacramentos. Todos. ¿Por qué y para qué? Hay cosas que no se pueden cambiar, que el sumo pontífice no tiene poder para ciertas cosas. Es el vicario, no el dueño. Tiene otra fe, muy parecida, pero no es la misma. Lo que antes se condenó, ahora lo prescriben. Eso no puede hacer la iglesia. Y esa es la señal de que no es el sumo pontífice y la señal de que no es la iglesia quien está haciendo eso. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora que lo separen, el ecumenismo, el reunirnos todas las religiones para rezar, eso está condenadísimo. Pues es otra doctrina, otra manera de pensar. Luego entonces, como se da insensiblemente por quien ostenta la autoridad, pues es la iglesia, es el papa. No. Es que no se está desconociendo el magisterio de 2000 años. Y únicamente se empieza a ver la ruptura de la continuidad, la hermenéutica de la descontinuidad. Es decir, no lo entendieron bien, hay que adaptarlo a los nuevos tiempos. Y en esa transición, a la vuelta de 50 años, tienes lo que no es la iglesia. Y por eso hay confusión. No le entiendo.
Claro, no lo entiende porque no es la iglesia. ¿Y cómo lo puedo saber? Pues vayamos al magisterio. Y en la parte de la sede vacante, ¿por qué hay confusión? ¿Por qué hay duda? Dice, no es que no ocupa venir el sumo pontífice. No. Empieza la confusión cuando nos apartamos de la doctrina inmutable establecida por Dios. Es que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos apartamos de Dios, nos quedamos a la deriva. Vamos a reunirnos a ver qué opinamos nosotros. Y empiezan las opiniones, empiezan las confusiones porque estamos sobre arena. Es el magisterio el camino a seguir. Por ejemplo, la tesis de Casiciacum. Esa es una herejía. Nunca la aprobó la iglesia, nunca la aprobó ningún sumo pontífice y por eso genera dudas y problemas. La Unacum es exactamente lo mismo. Todo lo que se aparta del magisterio no puede generar ni paz ni tranquilidad. Entonces, a la vuelta de 60 años, las personas dirán, somos católicos. Es que Roma, con su conjunto de doctrinas, lleva las almas al infierno. O entonces se puede cambiar totalmente la doctrina de nuestro Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces consideramos que la buena voluntad, el buen deseo va a suplir la demolición que están haciendo. Es ahí donde se genera la confusión. Entonces nosotros tenemos que saber qué es la Iglesia Católica. Lo que hay es una mafia que está llevando las almas al infierno. ¿Y cuál es esa mafia? La misma que le dio muerte a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente la misma. La misma. Pero las personas no quieren creerlo. Porque ellos dicen que si pensar mal ya es pecado. Es más, criticar es pecado. Es su fe, Señor. Es su alma. ¿Qué dice el derecho canónico? Es muy importante, amados hermanos, porque no lo estamos considerando. A ver, Roma es el lugar donde se esparcen los errores doctrinales. Entonces no se quiere definir si Roma es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia católica. Por supuesto que no lo es. ¿Y qué dice el derecho canónico? Canon 23:16. Es sospechoso de herejía el que espontáneamente y a sabiendas ayuda de cualquier modo a la propagación de la herejía o participa en divines con los herejes en contra de lo que prescribe el canon 1258. ¿Quién propaga la herejía? Roma apóstata. Decir que es parte de la iglesia, estás favoreciendo a esta propagación de esa grandísima herejía que es la suma de todas las herejías del modernismo religioso. Canon 23:17. Los que obstinadamente enseñan o defienden en público o en privado una doctrina que ciertamente ha sido condenada por la sede apostólica o por algún concilio general, aunque no lo haya sido como formalmente herética, deben ser apartados del ministerio de predicar. Bueno, pues Roma apóstata predica abiertamente herejías, como la de reunirnos a rezar todas las confesiones públicas. Entonces, aquel sacerdote, obispo, que diga, sí, no sé si es la iglesia o no es la iglesia, con ese silencio estás favoreciendo la propagación de la herejía y caes en esa suspensión. Es que yo no sabía, va a decir. No, es que esta es la suma de todas las herejías, lo que estamos viviendo. Y las personas dicen, pero ¿cómo va a ser posible? Amados hermanos, es que esto no solamente es una gripita. Esto es algo gravísimo lo que estamos viviendo. Es la espantosa abominación en el lugar santo, que no es que uno se la invente, está predicha por nuestro divino Redentor. Cuando la espantosa abominación se encuentra en el lugar santo y el sacrificio perpetuo sea abrogado,
lector, ten cuidado. En aquellos días habrá una gran confusión, como no la hubo desde el principio hasta el final. Si no se abrevian aquellos días, ni uno solo se salvaría, ni aun los elegidos, si posible fuera. En aquel tiempo casi nadie se va a salvar. O sea, que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque hay una apostasía casi general. ¿Cuál es la apostasía? ¿En qué consiste? Yo creo en el Dios que yo entiendo. Ahí es la iglesia, pues ahí es la iglesia. Tú piensas que está Dios ahí y ahí está Dios. Esa es la apostasía. O sea, tú tienes tu cuerpo de doctrina. Ahí está el problema. Dentro del pequeño rebaño que está infestado de judíos, dice, no, es que no podemos decir que está excomulgado, porque la sentencia ipso facto ocupa todavía el documento de la sede apostólica y piensan que Roma es parte de la iglesia. A ver, esas personas lo saben perfectamente, pero se llaman engaña personas con poca ciencia. Bien, les comparto lo que dice el magisterio de la iglesia. Este es el magisterio en el Denzinger 1547. Igualmente, la proposición que afirma ser necesario, según las leyes naturales y divinas, que tanto a la excomunión como a la suspensión deba preceder el examen personal y que, por tanto, las sentencias dichas ipso facto no tienen otra fuerza que la de una seria conminación sin efecto actual alguno. Es falsa, temeraria, injuriosa a la potestad de la Iglesia y errónea. Es decir, esa manera de hablar, de que ocupas el documento cuando dice expresamente ipso facto, es herética. Por supuesto que aplican al momento. Entonces lo que tenemos es un apartamiento de la fe católica. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de saber qué es la iglesia? El magisterio de la iglesia nos dice, en Denzinger 468, por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa iglesia católica. Y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados. Alguien opinará distinto, piense lo que usted quiera, pero es un dogma de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Bueno, Roma apóstata predica que las creencias son un camino para llevar al cielo, que todos es el mismo Dios y que todos se salvan. Otra herejía. Lo que dice en otro concilio, que es parte del dogma, dice, firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se unieren con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos, y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana. Y que nadie, por más limosnas quisiere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y en la unidad de la Iglesia Católica. Entonces, ahora que estamos en la Santa Cuaresma, ¿qué se dice? Penitencias, ayunos, sí, pero primero está la fe. Sí, si no tienes fe, o no perteneces a la Iglesia Católica, pues ¿en dónde estás? No te puedes salvar. Pero yo creo que ahí, porque ahí está el Papa. ¿Y quién es el Papa? ¿El que predica en contra de Cristo? ¿Quién es el Papa? ¿El que está con los enemigos de Cristo? ¿Quién es el sumo pontífice? En la historia de la Iglesia ha habido más de 40 falsos papas que han usurpado la silla petrina.
Uno de ellos se llamó Anacleto II, un judío de una familia muy prominente y muy poderosa, de los Pierloni. Fue reconocido y quien prácticamente lo derrocó, San Bernardo. No es papa. Con fundamento, por supuesto. ¿Cuál es la señal de que no es el papa? La herejía. Sin... Entonces, ¿cómo fue la elección? Si estudiamos la historia de esos 40 casos, no es una novedad. Lo que sucede hoy es que ese cuerpo que pertenece a la organización religiosa que lleva las almas al infierno, que está en Roma, están cegados y hechizados y han puesto al que le llaman Papa por encima de Jesucristo nuestro Señor. Porque la norma máxima es, lo dice el Papa. Lo dice el Papa. Aunque sea una herejía, no importa, lo dice el Papa. Es una señal de que no son católicos. Entonces, a ver, no es porque lo diga un servidor, es que dice el magisterio de 2000 años. ¿Qué dice el magisterio? Estamos llegando a un grado de descomposición atroz. Es otra doctrina, es otro cuerpo. Por eso es clara la presencia de la sinagoga en la fraternidad de Lefebvre al ir a buscar un acuerdo. Tanto una como la otra pertenecen a la misma ramera. Dice Santo Tomás de Aquino, ¿quién está en Roma? Es el anticristo. Es el que ocupa el lugar de Cristo, pretende ocupar el lugar de Cristo y predica contra Cristo. Ese es el anticristo. Ocupa el lugar del vicario de nuestro Señor. Vicario representa a y predica en contra de Cristo. Y cautiva a las gentes. Se prostituye con los poderes del mundo. ¿O qué otra cosa? Es la señal y está parte del cuerpo de doctrina y de las Sagradas Escrituras. Dice Santo Tomás de Aquino, en la cuestión, parte 3, cuestión 8, artículo 8, el diablo y el anticristo no son dos cabezas, sino una sola. Porque se dice que el anticristo es cabeza en cuanto que en él está perfectísimamente impresa la malicia del demonio. En él viene el diablo, como a modo en que se dice, como a llevar al culmen su propia malicia, al modo en que se dice que uno ha llevado su propósito a la cima cuando lo ha ejecutado totalmente. ¿Cuál es la misión, la función de la Iglesia Católica? Continuar la obra salvadora de Jesucristo nuestro Señor, llevar las almas al cielo. ¿Y para eso qué hay que hacer? El que crea y se bautice, se salvará, el que no se condenará. ¿Y qué es creer? Todo lo que nuestro Señor enseñó, el cuerpo que lo expresa la Iglesia en todo el cuerpo de doctrinas. Entonces ahorita se usurpa la autoridad y en nombre de la autoridad usurpada estoy destruyendo todo el organismo. Eso se llama misterio de iniquidad, que la estructura sirva para llevar las almas al infierno. Por eso no se puede decir, el que obedece no se equivoca. Sí, pero por encima de toda obediencia está la de Dios. Entonces, todas estas doctrinas que circulan, tesis de Casisiacum, la Unacum, tesis Materialiter, y el estar y resistir de Monseñor Lefebvre, el padre de una herejía, todo eso, como no es parte del magisterio de la Iglesia, por eso hay tantas dudas, está raro. Claro que está raro, porque eso se lo inventaron, es doctrina de hombre, no de Dios. La doctrina de nuestro divino Redentor es clara y genera esa seguridad. La del hombre
genera desconfianza, ¿será? Y si se opone a la ley divina, es de Satanás, porque atenta contra la doctrina de Cristo. La función principal del romano pontífice es custodiar la fe, no hacer lo que se le ocurra. O sea, ya no puede haber más revelaciones, amados hermanos. Hay un dogma que dice, con la muerte del último de los apóstoles, terminó la revelación. Ya no hay más revelación. Ahorita están cambiando todo. Es la sinagoga que está en Roma. Pero las personas dicen, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué hago, padre? Sepa la verdad y sepa que no es fácil. En aquellos días casi nadie se salvará. ¿Por qué? Por no haber querido creer a la verdad. Por eso debemos estudiar. No solamente es rezar, rezar y rezar. ¿En qué crees? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la iglesia? La oración, claro que es santa. Pero ¿a quién le estás rezando? También el judío reza, también el mormón reza, también el protestante reza. ¿Pero a quién le rezas? Tiene que ser todo junto, no nada más la Santa Misa, que la Sociedad de Lefebvre tiene la de Reformada de Juan 23. O sea, es que la Santa Misa es todo. La Iglesia Católica no nada más es la Santa Misa. Culto, moral, dogma. Si la Iglesia se profesa por entero la fe, no partes. Y viene el pseudo padre que está por ahí viejito, pero ¿qué hago, hijo? Toda mi vida aquí he estado, ¿qué voy a hacer? ¿Tú qué me ofreces? El que deje casa, padre, familia, hacienda, por seguirme, yo le daré el 100 por 1 y la bienaventuranza eterna. Esa es la promesa. Pero si no tiene fe, se va a preocupar por el pan de hoy, el de mañana y el de dentro de 100 años. Cuando el sumo pontífice asume el oficio de ser vicario de nuestro divino Redentor, hacía un juramento. Como no es la Iglesia Católica, ahorita ya hacen lo que quieren. Pero todavía Paulo VI hizo este juramento, que después lo suprimieron. Bien, ¿y qué dice este juramento? Esto lo saco de la revista Chiesa Viva del padre Luigi Villa, que a su vez lo toma de Liber Diurnos Romanorum Pontificium, página 54 y 44, ya está la cita, ¿no? Dice, yo prometo, tiene que decir el sumo pontífice, no disminuir o cambiar nada de cuanto encontré conservado por mis muy probos antecesores, y no admitir nada nuevo, sino conservar y venerar con fervor como un verdadero discípulo y sucesor, con todas mis fuerzas y con todo empeño, lo que fue transmitido. Enmendar todo cuanto surgiera en contradicción con la disciplina canónica y custodiar los sacros cánones y las constituciones apostólicas de nuestros pontífices, cual si fueran mandamientos divinos y celestiales, porque soy consciente que tendré que rendir estricta razón ante tu juicio divino de todo aquello que profeso. Yo que ocupo tu puesto por divina condescendencia y lo ocupo como tu vicario, asistido por tu intercesión. Si pretendiese actuar de manera diferente o permitiese que otro lo haga, tú no me serás propicio en aquel día tremendo del divino juicio. Por lo tanto, nos sometemos al riguroso interdicto del anatema. Si alguna vez alguien o nosotros mismos o algún otro tiene la presunción de introducir cualquier novedad,
en oposición a la tradición evangélica o a la integridad de la fe y de la religión, intentando cambiar alguna cosa a la integridad de nuestra fe, o consintiendo a quien pretendiese hacerlo con audacia sacrílega. Todo lo han cambiado. ¿No se dieron cuenta? Dice, comenta el padre Luigi Villa a este respecto. ¿Qué es lo que nos dice? O sea, realmente es un sacrilegio tremendo, es la apostasía y vemos los resultados. Pero las personas dicen, no, tú no pienses mal, tú piensas que hay elefantes blancos y ahí van a salir. Juramento tremendo. Aunque creo que resultaría inútil quererlo comentar después de la revolución que la Iglesia ha debido sufrir durante el pontificado de Paulo VI. Una revolución, en efecto, que no ha olvidado ningún aspecto del dogma, de la moral, de la liturgia, de la misma disciplina. Una revolución, no obstante, que ya estaba prevista y denuncia valerosamente por el Santo Pío X, en su condena del modernismo. 1. Sin embargo, hoy, se puede decir que Paulo VI no tuvo en ninguna cuenta su juramento ante Dios, pronunciado en el día de su coronación, por el que se obligaba a no disminuir o cambiar nada de cuanto había encontrado conservado por sus muy probos antecesores, y de enmendar todo cuanto surja en contradicción a la disciplina canónica, y de custodiar los sacros cánones y las constituciones apostólicas de sus predecesores, y de someterse al más severo anatema de la interdicción, se trate de nos o de otro cualquiera, que introduzca novedad en oposición a la tradición evangélica o a la integridad de la fe y la religión cristiana. Entonces, el juramento de Paulo VI fue un perjurio, porque, de hecho, él lo anuló en todo, como cuando aprobó la Dignitatis Humanae, una declaración del Vaticano II sobre la libertad religiosa que ha concedido. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Tenemos una iglesia que se parece por la fachada, pero es una anti-iglesia. ¿Por qué pasa esto? Va a decir alguna persona. Eso significa que Dios nos abandonó. No cumplió su palabra. Sí, porque Él dijo que iba a estar con su iglesia hasta el final de los tiempos y ahorita mira lo que está pasando. A ver, primero hay que definir qué es la iglesia. Nuestro Señor está con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Segundo, Él profetizó. Cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el sacrificio perpetuo se ha abrogado, la Santa Misa. Los teólogos del anticristo dicen, desviados de la verdad, que la Frankenstein, hecha por protestantes y masones, es válida. Bueno, ellos son los teólogos del anticristo y tienen que hacer lo que les dice su patrón. Pero el magisterio de 2000 años se lo reprueba. Por eso se está fulminando exteriormente la imagen del romano pontífice, hacerlo ver el hazmerreír, que dice herejías, que no te preocupes, que es un chiste. O sea, pierde lo sacro, porque bueno, además de que no es romano pontífice, y cumple con las características de lo que dice el Apocalipsis, de que se ve como cordero, pero cuando abre su boca habla como dragón. Y abre la puerta a todo lo que sea en contra de Cristo. Entonces, esa es la realidad. Y por eso hay una descomposición total. Descomposición total. Y las personas se conforman con decir, ya viene, ya parece que va a cambiar, mira, ya se le vio una palabrita que dijo. Ahora sí viene lo bueno. Hay que tenerle paciencia, hay que rezar para que pronto se convierta. No es la Iglesia Católica. No es un detallito. Es otra iglesia. Por eso,
¿Cuál es la táctica que usa la sinagoga dentro de el Pusilus Grec, que es la sede vacante, que está infestada de judíos? La táctica regularmente es presentar las herejías del Vaticano II como simples opiniones o errorcitos. Disminuir la culpa. No es para tanto, no exageres, hay que interpretar. O sea, disminuir lo doctrinal. Otra táctica que usa la sinagoga en el Pusilus Grec es evitar la confrontación, o sea, no ataque, sino paz, hermano. Está confundido, tenle paz, con el tiempo se va a cambiar. Error garrafal. Que se promueve la ilusión de que la verdad nos une profundamente por encima de las contradicciones, porque los dos amamos a Dios, los dos queremos ser de Dios. Otro error. Otro error. Que otra fábula que dicen es que Roma va a restaurar la tradición. ¿Sí? La que la está aniquilando es la sinagoga ahí. Otra cosa, no informar a los fieles de todos los acuerdos que se hacen. Cuando dicen que vamos a ver qué dice el que propaga la homosexualidad de Fernández, el sirviente de Satanás, es porque ya está todo el plan hecho. Sí, hay que hacerle creer a la gente. Entonces, y por supuesto no informar de la infiltración judía. No informar de cómo se hace, cómo se desarrolla la masonería eclesiástica. Y viene la muerte del alma. Dios no abandona a su iglesia. Él lo avisó. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues dice el teólogo del anticristo que sí es la misa y que sí es el papa y que hay que obedecerlo. Y si no, yo soy un soberbio. ¿Y qué dice el magisterio? No es la iglesia. Que lo demuestren con teología. Por eso, y tienen que reformar todo. Cambiar el derecho canónico, cambiar la teología moral, la teología dogmática, hay que meter la interpretación, la sinodalidad. Todo tiene que cambiar para que cuadren las piezas, si no, no cuadran. Es el mayor robo del mundo. Y que el padre, por ejemplo, Luigi Villa en su revista Chiesa Viva, lo comparto con ustedes, él en esta revista, que es la número pues es ¿qué número es? Es la revista sobre el sacrificio perpetuo. Y en esta nos dice sobre el secreto diabólico de la misa de Pablo VI. Pues aquí nos habla cómo fue la reforma y cómo fue instruido directamente por la masonería para hacer todas las reformas que hizo. Una reforma litúrgica para la destrucción del santo sacrificio de la misa, instrucción católica, 20 de abril de 2018. Leemos Aníbal Bugnini, registrado bajo el nombre codificado de Boan, con matrícula 137575, de la logia masónica a la que pertenecía. Sin lugar a dudas ha sido el más grande prestidigitador de todos los tiempos, mediante el engaño sin que nadie se diera cuenta, excepto los macilentos y bien informados perros mudos, y a la vista de todos trabajó activamente en la reforma litúrgica bajo la guía de Giovanni Battista Montini, y con la manipulación del ofertorio que precede a la consagración transformó la Santa Misa Católica en un rito Rosacruz. Antes de proseguir con el artículo para comprender mejor la personalidad, las actitudes y los vínculos y los tenebrosos secretos de este gran prestidigitador, publicamos la carta de asignación que le fue enviada en el 64 por el Consejo de Hermanos al hermano Boan, Aníbal Bugnini,
y otras 4 cartas que Bugnini escribió al Gran Maestro en el periodo 64-73, para tenerlo informado de su actividad litúrgica tendiente a la descristianización y la desacralización del pueblo cristiano. Bien, ¿qué recibe? En la carta del 14 de julio de 1964, ¿qué es lo que le dice el maestro masón? O sea, por algo ser masón, estás excomulgado. Querido Juan, te comunicamos la tarea que el Consejo de Hermanos ha establecido para ti de acuerdo con el Gran Maestro y los príncipes asistentes al trono, y te obligamos: 1. A hacer tuyo el programa de Roca, ex sacerdote. Habrá que llegar a una nueva religión, dogma nueva, versión original, rito nuevo, sacerdocio nuevo mediante la naturalización de la encarnación. 2. A una subversión de la autoridad. Las autoridades de la Iglesia deben permanecer, pero limitarse a aprobar las decisiones de la base. 3. A difundir la descristianización mediante la confusión de los ritos y las lenguas, y poner a sacerdotes, obispos y cardenales unos contra otros. La Babel lingüística y ritual será nuestra victoria, así como la unidad lingüística y ritual fue la fortaleza de la Iglesia. 4. A elegir los elementos más adecuados y secretos entre el clero e indicárnoslos enseguida para que sean convocados y contratados. Todo esto debe realizarse en el transcurso de una década. Tu estipendio fijo de 500 liras mensuales podrá aumentarse y duplicarse de acuerdo con los éxitos logrados. A viva voz, los detalles del conjunto. Te abrazan los hermanos del Consejo unidos al Gran Maestro. Al hermano Bu. Bueno, esta es la revista. Y ya viene la del carta del 21 de julio del 64. Bueno, vienen varias que todo concuerda perfectamente. Por eso es una ceremonia Frankenstein. Pero el apóstata va a decir: yo cierro mis ojitos y pienso que ahí está Dios y ahí está Dios. Pues piénselo si quiere. Entonces, por ejemplo, habla del cambio de la oración Sucipe Santa Trinitas an orationem. Se cambia por acepta, bendito tú, eres tú, Señor Dios del universo, porque tu bondad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Esa simple oración es una oración masónica. Entonces, ¿qué sucede? Por eso tenemos, dice, bendito eres tú, Dios del universo, es una expresión de la cábala judía. Por eso es la exaltación de la dignidad del hombre, porque después viene la dignidad de Satanás. Hay que separarlo de Dios. Amados hermanos, es difícil que alguien crea. ¿Por qué? Porque tiene que tener fe para creer en el magisterio, en la doctrina inmutable. Si no tiene fe, para él son teorías, opiniones. Sí, ya escuché. Pero ese es el trasfondo. Cuando hablan de, es que es el modernismo, es Juan 23, no, señor. Atrás de eso hay toda una organización trabajando. O sea, no fue una ocurrencia. A ver, ¿cómo hacemos la Frankenstein? No, eso estaba planeado. Dice, por lo tanto, el 29 de junio del 63, hacia la nueva Iglesia Universal del Hombre, de inspiración satánica, cuyo objetivo era suprimir a la Iglesia de Cristo, pero en particular eliminar la redención del sacrificio de Cristo en la cruz a la faz de la tierra y sustituirla por la redención blasfema y satánica de la Trinidad masónica, cuya representación geométrica simbólica Montini conocía bien por haberla diseñado personalmente y hecha cumplir. O sea, amados hermanos, a ver, yo sí desearía, y cuando empiece el reinado del anticristo con la misa satánica. A ver, detengámonos un momento, porque las personas de repente como que dicen, bueno, ¿de dónde sacas todas estas teorías tan a gusto que estamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué le señalamos? Porque de esto sigue el infierno.
así. Usted puede decir, mira, yo voy a ir aquí con monseñor, no sé, el hereje de Sambors, porque tiene bonita liturgia. ¿Y él qué dice? Pues que es papa material. Bueno, pues te vas a condenar. ¿Pero yo por qué? Que estás participando de una misa. ¿Con quiénes? De esa doctrina, de ese cuerpo. ¿A quién estás vinculado? ¿Qué vas a aprender? La tesis de Casicieco no es opinable, señor. Es que en este mundo todo es opinable. Hay que esperar a que venga un papa. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de Dios y le hemos perdido el respeto al santo temor de Dios. No, Dios es la idea. Dios no castiga a nadie. Dios a todos va a llevar al cielo. Nadie se puede condenar. ¿Por qué? ¿Dónde aprendió eso? Apenas se muere, como dijo, bueno, después voy a tocar ese tema, pero les comparto lo que dice el obispo que parece un rabino con su seminario para rabinos, y es el obispo Sambos, que pues él dice que es electo el falso papa porque lo eligieron cardenales que no son cardenales. Es una inconsistencia que no tiene un solo fundamento en la teología, pero no es que no se den cuenta. Si fueran de recta intención, a ver, les voy a explicar, vengan para acá. Y empiezo a explicar poco a poco. Cuando el expositor sabe perfectamente que es herética la proposición, la tiene que envolver y decir, es que tú no la entiendes, porque te falta filosofía. Como por ejemplo, la devaluación de la moneda nacional. ¿Cómo está eso? ¿A dónde se va el dinero? ¿Quién se lo lleva? Pues es un robo. Es un robo de la banca judía. Pero para que el pueblo no se dé cuenta, vamos a inventar una historia bastante así, pues es que las monedas y los pesos y se desapareció. Eso no existe, señor. Es lo mismo que es la tesis de Casiciaco. Y además le van a decir, y como tú eres soberbio, y tú no has estudiado, pues no sabes nada. Es decir, hay una maquinaria en el mundo entero que está buscando la condenación eterna de las almas. Y el principal pecado que hoy se comete es contra la fe. ¿Creen ustedes que alguien se confiesa por pecados contra la fe? ¿Por sostener una proposición herética como opinable? Eso es gravísimo. Decir, yo creo que el infierno está vacío. Eso es gravísimo. Hay que bendecir a los homosexuales. Eso, gravísimo. Que en adulterio comulguen, que ahí no hay comunión. Eso simplemente es proposiciones abiertamente contra Cristo. El que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor se come y se bebe su propia condenación. O sea, son pecados que están aquí. Pero como nos han hecho creer que los pensamientos, pues sí, yo pienso el día
Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos, reza el rosario. Viva Sí, queridísimos hermanos, creo que ya se escucha. Para terminar, comentarle nada más lo siguiente. Es tiempo de replantearnos, no la fe, sino volver a la esencia de lo que es la Iglesia Católica. Volver al origen. Porque está yendo con una corriente donde es multitud que no entiende razones y que van a precipitarse en el abismo del infierno. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios no enseñó. Están haciendo lo que quieren. Están siguiendo a expositores de fábulas, de opiniones heréticas. Una de ellas es la de la religión de San Marcel Lefebvre. Dígame usted, estar y resistir. Eso es una herejía, además de que no es la Iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer firmes en Jesucristo, no en lo que un servidor les diga, no. ¿Qué es lo que ha enseñado siempre la Iglesia? ¿Y por qué es esto? Por eso la masonería eclesiástica tiene dos funciones especiales. Una, encubrir, defenestrar el mensaje de Nuestra Señora de la Salette. Ella dijo, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Hoy es una realidad. Predica en contra de Cristo. Es la sede del anticristo. Y la otra función que hace la masonería eclesiástica, especialmente en Italia, el padre Francisco Ricosa, del Instituto de la Tesis que se llama Mater Dei, que se llama Francisco Ricosa, el padre, defender a capa y espada al cardenal luciferino Mariano del Tíndaro Rampolla. Se ha hecho toda una exposición en base a mentiras para decir que no era masón luciferino, porque representa lo que es la masonería eclesiástica de la Orden del Otto.
Esas dos fuentes tienen. Negar el mensaje de Nuestra Señora a más no poder. Es falso, no, está confundido. Falsifican la historia, meten papeles, sacan papeles. O sea, le construyeron una basílica a una mentira, ¿no? Es una blasfemia eso. Y lo otro, defender de que Del Tíndaro no era luciferino, era un simple cristiano de a pie. Porque indican las dos ramas a las que le tienen miedo. El Papa León XIII dice, descubrir a la masonería, mostrarla tal cual es, que a nadie engañe esa piedad fingida. ¿Y quién va a cubrir hoy a la masonería? Un sirviente de las logias. Esa es la misión de toda la parte de la tesis material literaria, a eso se dedica. En contra de Nuestra Señora de la Salud, fingiendo como una especie de sabiduría, de ciencia, así yo conozco todo. No me convence. Derraman tus pupilas olor a masonería. Porque le tienen pavor a la augusta Madre de Dios. Y la otra rama, la masonería. Y los imbéciles del Vaticano apóstata, que se dicen defender a Dios defendiendo a la bestia judía, estarán en el infierno por ese camino que llevan si no se retractan y se arrepienten. No se puede defender ni proteger al que obra contra Cristo y está en el lugar de Cristo. Son enemigos de Cristo ustedes. Si amaran a Jesucristo, tendrían que quemar vivo y no defender a ese inmundo. Obra contra Cristo y lo están defendiendo supuestamente amando a Cristo. Resumiendo para terminar. La sede vacante comienza en la muerte del sumo pontífice y es a la elección del siguiente. Segundo punto. Como creció tanto la descomposición provocada por la sinagoga infiltrada, se desconfiguró que ahorita tenemos un misterio de iniquidad. Es decir, una maquinaria que trabaja para llevar las almas al infierno. Luego entonces no es la Iglesia Católica. Si usted gusta ir y consagrarse a ese lugar, vaya, Dios le bendiga. Yo le digo la verdad. Si estoy mintiendo, que me parta un rayo. Así se lo digo. Leo los comentarios para terminar. Fueron más de 40, pero voy a leer unos 2, 3. Buenas noches, padre, nos dice una persona. Fuernito de tal, ¿cómo está usted? Dice 16 constituciones, decretos y declaraciones del Concilio Vaticano II, del falso concilio, de la revolución, para cambiar la liturgia, la doctrina, la moral. ¿Y usted qué opina? ¿Quién es el último papa que fue un Judas? ¿Quién es el último papa que fue un Judas? No lo entiendo. Un papa no puede ser un Judas. Se refiere a Judas Iscariote. Dice, gracias, padre, gracias. Y nos dice otro más, mensaje de Lazaret 1846. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Yo invito de corazón, con toda la caridad del mundo, que participe, por favor. Usted que está molesto, que le incomoda, que pues dice que digo mentiras, tenga, por amor a Dios, la amabilidad de participar y exponer así como la siente su corazón. El espacio está abierto. No voy a dar a conocer mi opinión, lo que yo pienso, lo que me dijeron, no. ¿Qué dice el magisterio? El Papa puede predicar herejía. El vicario de Cristo puede orar en contra de Cristo. Es el dueño de la iglesia. O sea, si él dice, vamos a vender todo el Vaticano porque ya vamos a cambiarlo, ¿tiene esa potestad? ¿O el presidente de cualquier república puede vender el país? Sí, pues el presidente tiene ese poder. ¿Dónde se perdió la razón? ¿Y qué dice el magisterio? Entonces los invito de corazón, yo sí les pido que me ayuden en ese sentido, que participen. Otra cosa más, pedirles que una oración por un servidor y por las personas que nos apoyan, de que recen, porque esta lucha no es contra una persona, es contra Satanás, el padre de la mentira y del engaño. Nosotros somos débiles. Claro, tenemos que saber, la oración de un no católico
o de una persona en pecado mortal, ¿qué dice el magisterio? Pues ni siquiera le aprovecha para él, para la vida eterna. Si una persona que está en enemistad con Dios, oye, Señor, ayúdanos. Pues dice, Señor, pues primero pídeme perdón a mí, ¿no? Para que te venga por otro. De corazón se lo digo. Y también si nos quieren apoyar económicamente, lo pueden hacer con muchísimo gusto. Ahorita le comparto los números. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra así sea. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, Spiritus Sancti, dicenda super vos et manex semper. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Ánimo. Les encargo una oración, por favor. Y los que gusten apoyarnos, lo pueden hacer con muchísimo gusto esta cuenta, que lo ocupamos. Las personas que quieran participar, que se los encargo muchísimo, para que expresen las dudas. Pues hay que también escucharlos. Están 2 números de WhatsApp y ya nos programamos. Pues que viva Cristo Rey y que viva Santa María de Guadalupe. Ánimo, queridos hermanos, que tenemos un cielo que conquistar. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume, omnium redemptor, oculi